Vale. ¿Alba? Aquí estamos. Vale, ¿me oyes, no? ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Y ya me veis. Vale. Bueno, pues teníamos muchísimas ganas de venir a Canarias, ¿vale? El equipo de Domingo y el equipo de aquí de Canarias ha hecho siempre mucho esfuerzo para que estuviéramos aquí y nuevamente estamos aquí, hacía pues 4 años. Por eso os hemos preparado no solo el lanzamiento con el algoritmo periocular, he tratado de seleccionaros 3 o 4 casos para hacer de inyección en directo, que va a ser bastante información, pero yo creo que merece la pena, puesto que esto no había pasado desde hacía 4 años. Y os he traído casos muy interesantes, un poquito para que profundicemos, como ha dicho Olivia, en todos esos conceptos que hemos visto hasta ahora en años anteriores, ¿vale? Así que vamos a ver, fijaros lo que os he preparado, una sesión conjunta con 2 mujeres aquí puestas una al lado de la otra, ¿vale? Y lo que quiero que nos centremos ahora es en el assessment, ¿vale? En la evaluación, para que si queremos incrementar el nivel de la práctica de lo que hacemos en nuestras consultas, ya sabemos pinchar y vamos a aprender las técnicas para pinchar, pero quizás en el assessment es donde tengamos que hacer también un esfuerzo para que podamos personalizar los tratamientos más en función de las causas del envejecimiento y podemos hacer unos tratamientos que al final nos den unos resultados más naturales. A veces no pensamos en esas causas. Entonces, si vemos a estas 2 pacientes, en principio podríamos pensar que se parecen bastante en el sentido de que todos podríamos pensar que se trata de pacientes en los que la característica fundamental es que han perdido volumen, ¿vale? Fijaros, ¿vale? En esta paciente tenemos una pérdida de volumen de la sien, una pérdida de volumen muy marcada de los panículos adiposos, en este caso superficiales. Fijaros cómo se nota muy marcado el hueso, ¿vale? Y fijaros esas sombras y esas pérdidas de volumen, ¿vale? Cómo las tenemos muy marcadas. Y si la vemos ya un poquito de perfil, vamos a hacer un poquito de zoom aquí, Dani. Si la vemos de perfil, vemos una pérdida de volumen muy marcada también en la zona del panículo malar profundo. Fijaros la visibilidad que tiene, déjame que coja esto, la visibilidad que tiene el hueso. Siempre que vemos huesos es porque necesitamos tejido blando encima del hueso y a su alrededor. La característica de ambas pacientes es la flacidez, ¿vale? Fijaros que ella empieza a quejarse de esa caída. Si la vemos, mira la cámara y la hacemos que agache un poquito. Fijaros cómo tenemos esta flacidez, pero ella al agachar, esos panículos adiposos que tiene disminuidos por pérdida de volumen están en su sitio, pero han disminuido de volumen claramente. Y tiene una pérdida de volumen de todos los panículos adiposos superficiales, incluyendo el premandibular y del profundo. Si la vemos además de semiperfil o de perfil, eso luego lo haremos en este caso en concreto, vemos que el labio superior está apoya sobre el labio inferior, pero está mucho más avanzado porque tiene una retrognatia, una mordida. Abre un poquito la boca para ver la mordida, cierra. Fijaros esa mordida retraída que tiene, ¿vale? Ahí lo veis, mirad, ahí, cierra. Fijaros cómo tiene muy retraída esa mordida y eso hace que estas líneas de marioneta y esta flacidez no solo dependa de la pérdida de volumen de los panículos adiposos, que vamos a intentar levantar, sino que también depende de una falta de soporte de la zona inferior. Fijaros cómo solo avanzando el mentón, el labio inferior empieza a dar un mayor soporte al labio superior. Es por eso por lo que tiene ese labio tan invertido, porque no tiene soporte debajo. ¿Vale? Al no tener soporte debajo no podemos evertir un poquito el labio superior, ¿vale? Este es un caso en el que todos estamos de acuerdo, pérdida de volumen importante, sobre todo de los panículos superficiales con también mezcla de profundos, casos que podríamos ver muy frecuentes hoy en día, por ejemplo, después de los tratamientos con GLP-1, es decir, Ozempic, Mounjaro, gente que está perdiendo 20, 25 kilos con ese tipo de tratamientos y que nos van a perder mucho volumen, ¿vale? Entonces vamos a hacer un approach un poquito en 3 fases, porque estas pacientes van a necesitar bastante producto y lo vamos a dividir en 3 sesiones como si fueran nuestra consulta. Luego entraremos en detalle en la evaluación anatómica cuando vayamos a tratarla, ¿vale? Y ahora vamos a ver de la segunda paciente, que nos puede parecer muy parecida, ¿vale? Donde si la vemos, fijaros que también todos tenemos la tentación de pensar que aquí tenemos una pérdida importante de volumen. Ella también se parece mucho en la zona de la zona inferior, con su línea de marioneta. Fijaros el surco nasogeniano. Ahora, si la vemos a ella y le decimos que agache la cabeza y mire a la cámara, mira la cámara, fijaros cómo ella tiene este panículo adiposo muy marcado y muy descendido. A diferencia del otro caso, ¿vale? Si la vemos así, fijaros que en el perfil tiene
no tiene el hueso marcado, ¿vale? Antes veíamos cómo el hueso tenía mucho protagonismo, mientras que aquí no vemos hueso. ¿Vale? Entonces, aquí no tenemos esa sien tan marcada, hundida, el hueso no está tan proyectado, sino que está mucho más plano y, sin embargo, tenemos un descenso de los panículos adiposos, ¿vale? Y por falta de soporte óseo y por laxitud de los ligamentos. Fijaros cómo, vuelvo a insistir, cuando hago así, la cantidad de tejido adiposo aquí, esto no nos ocurría con la primera paciente, que le hacíamos agachar la cabeza y veíamos que no se producía este aumento de volumen aquí abajo, ¿vale? Se permanecía con una falta de volumen, mientras que aquí vemos que este volumen lo que está es descendido. Lo que vamos a intentar es darle soporte al hueso, ¿vale? Y a los ligamentos para reposicionar, ¿vale? Ese panículo adiposo. De hecho, si sonríe. Fijaros, sonríe bien, así, eso es. Fijaros cómo cuando sonríe ella está llenando muy bien toda la zona del tercio medio. Luego, si a esta persona la consideramos como una persona que ha perdido mucho volumen, al final le vamos a crear un exceso de volumen en el tercio medio que nos va a hacer el ojo más pequeño y fijaros cómo sería ese aspecto un poquito de pepona que no nos gusta nada, no al peponismo en Filmed, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, fijaros qué bien se ve ese descenso de los panículos. ¿Vale? Ahí cómo se ve, incluso que tiene proyección en esa zona. ¿Vale? Ahí lo veis que tiene pérdida de volumen. ¿Y por qué tiene esta zona más salida? ¿Vale? ¿Por qué tiene una proyección aquí abajo? Esta proyección, cuando tienen exclusivamente pérdida de volumen, no la estaríamos viendo que esto está metido para adentro. ¿Vale? Porque aquí, sin embargo, vemos que tiene mayor proyección aquí abajo que aquí arriba. Por lo tanto, nos está indicando que hay un descenso de los tejidos adiposos. ¿Por qué os estoy haciendo esta valoración? Y esto es una valoración avanzada, para que no tratemos a todas las pacientes igual, aunque nos lo parezca al principio. ¿Vale? Tomaros tiempo en hacer este assessment. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la primera paciente y siéntate.